Amén. 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 Okay. Amén. Amén. Ok. Estamos ahí conectados. Amén. Okay. Ok, mis queridos hermanos, les mando un abrazo fuerte en el Señor. Que el Espíritu Santo los abrace también y que la revelación del Espíritu venga a todos nosotros. Amén. Bueno, vamos a leer la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 16. Efesios capítulo 1, versículo 16. Voy a leer para todos la palabra del Señor. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 16 y 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado. Disculpen, me había entrado una llamada inoportuna, pero ya la colgué. Bueno, la renovación del entendimiento. El apóstol Pablo nos enseña en esta carta acerca de algo muy importante. Él dice que da gracias a Dios y menciona a los hermanos en sus oraciones y pide que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay tres cosas fundamentales que debemos tener: sabiduría, revelación y conocimiento. Pero esto se da cuando tenemos el entendimiento alumbrado. Y si la Biblia habla de alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, se está refiriendo a un entendimiento espiritual, más no el entendimiento natural que todos poseemos. Entonces es muy importante el tema del entendimiento, porque si no tenemos un entendimiento renovado, abierto, libre, no podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas personas no entienden nada en Dios. Algunos entienden ciertas cosas, pero no entienden a mayor profundidad lo que es la revelación de la palabra o el propósito que Dios tiene para ellos. Pueden anotar Salmo 32:8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mira esto tan importante: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, yo necesito entender y Dios me va a hacer entender. O sea, Dios va a buscar la manera de que yo entienda, de que las personas entendamos su voluntad, su propósito. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de entendimiento: el entendimiento natural y el entendimiento espiritual. Dios nos promete en su iniciativa hacernos entender, enseñarnos el camino por donde debemos andar. ¿Por qué? Porque si no entendemos, no podemos avanzar, no podemos continuar, no podemos seguir a la meta del llamado. No podemos hacer nada si no tenemos un entendimiento abierto, renovado, desarrollado. Es por esta razón que su palabra dice: no seas como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos entendimiento. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en el Salmo, el capítulo 32, versículo 9. Dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujeto con cabestro y con freno, porque si no, no se acercará a ti. Entonces, es importante que el entendimiento, escúcheme bien, sea abierto. ¿Por qué? Porque el entendimiento, escúcheme, es necesario que sea abierto, porque el corazón no se puede deleitar en lo que la mente recibe. Escuche esto: el corazón no se puede deleitar en lo que la mente recibe como falso, porque la mente es el filtro del corazón. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la borrachera, los hurtos, todo eso. Pero tiene que pasar por el filtro. ¿Cuál es el filtro? El filtro es la mente, el entendimiento. Y si no tenemos un entendimiento abierto, renovado en Dios, no podemos saber en realidad qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora bien, estoy así avanzando rápidamente. ¿Están conmigo? Por favor, denme un amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Ok, estaba solo en la introducción. Vamos a anotar como punto número 1, ¿por qué es necesario tener un buen entendimiento espiritual? Un entendimiento espiritual. ¿Por qué es necesario tener un entendimiento espiritual? Tenemos que entender que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. Desde la perspectiva de diversas culturas y pensamientos, siempre los propósitos de Dios con el hombre fueron darle una respuesta a sus necesidades, salvarlo de la condenación y del pecado. Y Dios utilizó herramientas para hacerlo. Una de las herramientas que Dios utilizó para salvar al hombre fue la sabiduría de Dios. Pero ¿qué pasó? El hombre no entendió la sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario tener un entendimiento abierto, un entendimiento espiritual? ¿Por qué? Para que podamos entender la locura del evangelio. Cuando la Biblia habla de la locura del evangelio, es porque está hablando de otra lengua, está hablando de entender a Dios desde otra perspectiva, de la perspectiva espiritual, de un entendimiento abierto, renovado. Un ejemplo, 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden. ¿Por qué? Para los que se pierden es locura el evangelio, porque ellos no pueden entenderlo con una mente natural, porque el evangelio se entiende con una mentalidad espiritual, con entendimiento espiritual. Existe una discrepancia entre el entendimiento natural y el entendimiento espiritual. El entendimiento natural nos lleva a comprender el sentido de la lógica humana, de lo que vemos, de lo que aprendemos por las experiencias, cómo nos desarrollamos en la vida diaria. De esa manera es que podemos percibir el entendimiento natural. Y el entendimiento natural está limitado, acondicionado a nuestras experiencias. ¿Cómo así? En base a nuestras experiencias, nuestra formación, sea académica, ideológica, desde cualquier formación, ahí es donde vamos a operar en nuestro entendimiento natural. Pero no podemos entender a Dios si no tenemos un entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual es la sabiduría de Dios basada no en la lógica humana, sino en los códigos, en los principios, en la ética, en la moral de Dios, en las revelaciones de Dios, en lo que Dios nos ministra. Pero para nosotros es locura cuando no tenemos una mente abierta, cuando no tenemos un entendimiento totalmente espiritual. Y quiero que anoten esto, las características de la locura del evangelio. ¿Por qué el evangelio para muchas personas es una locura? Es una locura para aquellos que tienen un entendimiento natural, pero nosotros que vamos siendo transformados en el entendimiento, no es locura el evangelio, sino que es algo normal porque lo entendemos, pero para ellos sí es una locura. Entonces, el evangelio, escúcheme bien, la sabiduría humana choca. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría decidió salvar al mundo, pero el evangelio choca con la sabiduría humana. El hombre en su sabiduría humana no puede entender a Dios, no puede, le es imposible. Dios buscó la manera de salvar al hombre de muchas formas. Dios le habló al hombre y el hombre no entendió, entonces vino Dios y utilizó la locura de la predicación. Dios utilizó otro método, utilizó la locura de la predicación para que sean salvos los que creen, no los que entiendan. Note esto, los que son salvos son los que creen, no los que entienden con su lógica humana. Primera de Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. El hombre no pudo entender a Dios. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. Entonces Dios viene y a través de la locura de la predicación se manifiesta al hombre. ¿Y quiénes van a ser salvos? Los que creen.
Y los que creen son aquellos que no usan su entendimiento humano, sino que creen en su corazón para justicia y con la boca confiesan para salvación. Por eso las personas que son salvas son las que creen, pero todos aquellos que utilizan la sabiduría humana, que utilizan el entendimiento natural, siempre están poniendo trabas, están justificándose, están rechazando la gracia de Dios, se creen más sabios que Dios, buscan entender cómo Dios hizo todas las cosas, cómo Dios hizo el mundo, se vuelven locos, se les rompe, se les quema la cabeza, se les rompe porque no pueden entender que en Dios decidió salvar a la humanidad por la locura del evangelio. Pero cuando tú tienes tu entendimiento abierto, ya para ti el evangelio no es locura, para ti el evangelio es algo normal, porque lo entiendes desde tu entendimiento espiritual. Entonces, eso es lo que pasa con muchas personas. Mire, la Biblia nos enseña que Dios decidió salvar al hombre por la locura del evangelio. ¿Para qué? Para que el hombre creyera y aquellos que utilizan la lógica no van a ser salvos. Por eso, todas las personas no van a ser salvos. Van a ser salvos los creyentes. Ahora bien, Dios condena al mundo y salva a los creyentes. Y usted va a decir, ¿cómo así que Dios condena al mundo y salva a los creyentes? Claro, porque a través de la locura de la predicación, el mundo fue condenado y fue salvado por los que creen. Los que creen serán salvos y los que no creen son condenados. La justicia de Dios es tan perfecta que Dios no condena al mundo, al hombre sí. El hombre mismo se condena. ¿Por qué se condena el hombre? Porque él mismo rechaza la salvación de Dios. Parece irónico decir que Dios quiere salvar al mundo y a la misma vez lo condena. ¿De qué manera? Pero si analizamos bien, la salvación es para todo el mundo, pero no todo el mundo será salvo. La salvación es para todos, pero no todos serán salvos. Solo los que crean lo serán. Y esto es porque Dios quiso salvar al mundo mediante su sabiduría, pero el mundo no entendió. Y por eso determinó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiero que lea conmigo para que entienda esto muy bien. 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, destruí la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí hay algo importante y quiero que se ponga a pensar. Voy a leer este texto otra vez para que vea usted a quién Dios decidió salvar. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Note bien, a los creyentes, aquí no dice a los inconversos. Esto quiere decir que en el mundo hay un grupo selecto de gente que cree y es la gente que será salva. Los demás se condenan a sí mismos por el entendimiento natural. O sea, su entendimiento natural los lleva a rechazar la salvación. Por eso las personas son salvas, no por el entendimiento, no porque le expliquen, sino porque crean. ¿Sabes cuánta gente pone traba para buscar a Dios? ¿Sabes cuánta gente usted le predica de Cristo y ellos no quieren? Y te sacan a todos los filósofos, te sacan toda la sabiduría humana, te sacan todo el entendimiento humano, todo te lo sacan para justificarte que Dios no existe, que es una locura lo que tú estás diciendo. Ellos se condenan a sí mismos por el entendimiento. Pero los que creen serán salvos. Solo los que creen. Entonces, ¿para qué es necesario que nosotros tengamos un entendimiento espiritual? También para desmantelar la lógica humana, porque la lógica humana es la que lleva a que el hombre se pierda. Quiero que lea un texto que está en Juan 3, capítulo 3, versículo 9. Yo le dije que por favor anotaran, porque quizás no van a poder buscar rápidamente. Anote.
Juan capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, si analizamos bien, la lógica humana se conduce a través de los sentidos. Es por esta razón que la sabiduría humana es terrenal. Sus limitaciones están basadas en sus experiencias humanas. No puede trascender más allá de sus experiencias terrenales. Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Inmediatamente Nicodemo se fue a la lógica humana, a la experiencia. Y dijo, ¿acaso tengo que meterme en el vientre y volver a nacer? Y Jesús le dijo algo tan importante. Le digo, si yo te hablo de cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué tal si te hablo de las celestiales? Ahí está. Esto quiere decir que Dios abre el entendimiento de todos los creyentes para que puedan entender el vocabulario, el lenguaje, la revelación, los misterios, los propósitos de Dios, el cielo, lo puedan entender. Porque las personas que utilizan la lógica humana no podrán entenderlo. Juan capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere la celestial? Ahí está. O sea que hay gente que basa su creencia en la experiencia. O sea, tiene que ver para creer, tiene que su mente natural entender lo que le están diciendo basado en la experiencia que tiene, en el conocimiento que tiene, para poder creerlo. Pero nosotros los que hemos creído, no nos hemos basado en esto. Hemos creído en el corazón, hemos creído para justicia, hemos creído para salvación. No vemos a Dios, pero lo sentimos. Tú no has visto a Dios, pero crees en su existencia. Hay cosas que no se tienen que entender con la mente humana, sino con el espíritu, con un entendimiento espiritual. Ok. ¿Cuántos están captando la idea? Amén. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Porque Amén. yo necesito saber Amén. si estamos conectados. Ok. Les voy a hablar de las características de la lógica humana. La lógica humana está basada en la experiencia. Nicodemo dijo algo basado en su experiencia. ¿Acaso tengo que meterme otra vez en el vientre? No, 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 muchacho, tú no entendiste lo que Jesús dijo, que tenías que nacer de nuevo. Pero cuando tú tienes el entendimiento espiritual, tú puedes entender el lenguaje de Dios. Ahora bien, en la antigüedad Dios se reveló al pueblo de Israel mediante su poder, sus manifestaciones, milagros y prodigios. Los judíos conocieron al Dios de las señales. Su guía más segura para corroborar si alguien era de Dios era cuando era respaldado por una señal. El entendimiento de ellos estaba condicionada a la experiencia que tenían con el Dios de las señales y no trascendió más allá para poder conocer la sabiduría de Dios, sus propósitos, su revelación, sus misterios. ¿Por qué? Porque conocieron al Dios de las señales basados en experiencia. Por eso ellos siempre querían saber si lo que venía era de Dios, tenía que venir respaldado con una señal. Y hay gente que es así, se quedó solamente en la señal. No pudo entender la sabiduría, la revelación, el conocimiento, los misterios, la profecía. No entiende porque solo se quedaron en una experiencia de la lógica humana. Mira lo que dice Juan 6, versículo 30 y 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo Dios. Mira lo que dice. ¿Qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos. Quiere decir que la fe de ellos está condicionada a la lógica, pero cuando nuestro entendimiento es abierto espiritualmente, ya nos desconectamos de la lógica humana y comenzamos a caminar en una dimensión sobrenatural. Y eso quiere hacer Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios quiere abrir nuestra mente? ¿Por qué? Porque está embotada y limitada. Está embotada. Anote eso, ilimitada.
Una mente embotada está limitada, entorpecida y no puede desarrollarse, a menos que sea liberada. El entendimiento de los judíos se embotó y no entendieron la sabiduría de Dios. Y sus propósitos estaban limitados solo a las señales. Y si no veían señales, no creían, cuando las señales solo eran una manifestación y no sus atributos. El pueblo de Israel conoció al Dios Todopoderoso, pero no conocieron sus atributos, no conocieron a Dios en su esencia. Y así le pasa a mucha gente que se va por las señales, pero no entiende más allá de la señal. Las señales que Dios hacía, la hacía era para que la gente entendiera que Dios todo lo puede, pero no entendían propósito. Así le pasa a gente, no entienden propósito. No entienden que Dios los ha llamado para un propósito, que fueron escogidos para servirle a Dios, que tienen una capacidad. Mira, la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y solo un entendimiento espiritual puede captar esta revelación. Pero la mente humana dice, pero ¿cómo así? Y comienza a buscar por aquí, por allá, y ahí se embota la mente, se entorpece y no puede avanzar. Mira lo que dice 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Porque cuando llegamos a Cristo, o Cristo llega, perdón, a nuestras vidas, lo primero que Dios hace es liberar la mente, liberarla de todo embotamiento, de toda ceguera, de todo lo terrenal, y abrir nuestra mente y conectarnos con el Dios de los cielos. Ahora bien, esta sabiduría, escúcheme bien, está basada en el conocimiento terrenal. Todo lo del hombre está basado en el conocimiento terrenal. Mire, ya hemos dicho, en la antigüedad los más grandes filósofos del conocimiento pensante fueron los griegos. Recuerde usted que la Biblia dice que los griegos tenían mucha sabiduría y su entendimiento era su filosofía, ya que la filosofía es el amor al conocimiento y su capacidad de entendimiento estaba condicionada en el conocimiento pensante. Esto los colocaba en una posición de altura, pero aún así no pudieron entender la sabiduría que proviene de lo alto. Ellos se basaban en el entendimiento pensante, pero no entendieron la sabiduría de Dios. Por eso es que la Biblia dice que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría y para los gentiles Cristo es una locura. Ahí está. Está hablando de tres maneras de Dios haberse manifestado. Para los judíos solamente era algo veraz que vieran una señal. Este es Dios. Para los griegos tenían que entender si era Dios basado en su sabiduría. Y para nosotros los gentiles el evangelio es una locura. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas y nuestra mente es abierta, renovada, entonces podemos entender lo que otros no entienden. Mire lo que dice 1 Corintios 1:22, anote eso. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ahora vino Dios con la predicación, y para ellos tropezaban con la predicación, con la sabiduría, tropezaban con que el reino venía, que el reino llegó, tropezaron con los principios del reino, tropezaron con las revelaciones del reino. Por eso es que la Biblia dice en Mateo capítulo 13, versículo 10, que Jesús hablaba en parábolas. Y dice que Pedro le dijo, Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábola y a nosotros no? Y él les dijo, porque a vosotros se les serán revelados los misterios del reino, pero a ellos no, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, por eso, porque ellos estaban limitados solo a las señales, pero los discípulos comían de la sabiduría del cielo, tenían una mentalidad abierta. Y Dios quiere abrir nuestra mente. Dios quiere renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué es necesario que nuestra mente se abra? Para reconocer la grandeza de Dios. Si no tenemos un entendimiento espiritual, no podemos reconocer la grandeza de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 1:29-31. A fin de que nadie se jacte en su presencia,
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios quiere que reconozcamos su grandeza. Mire, esto es interesante. Cuando desarrollamos nuestra capacidad de entendimiento y disfrutamos de su insondable sabiduría y de todas las riquezas de su conocimiento, entonces sabemos que no es por nuestra capacidad humana por la que logramos entender, comprender y conocer la sabiduría de Dios, sino que Dios en su infinita misericordia nos hizo crecer en entendimiento para poder llevar a cabo su propósito. O sea, que cuando nosotros llegamos a Dios, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a Dios, yo fui un hombre que llegué destruido, un hombre que estaba en la droga, un hombre que estaba en la delincuencia común, había estudiado escasamente hasta cuarto de primaria, no había terminado ni siquiera la primaria, no sabía leer bien, era un hombre con muchos miedos, inseguridades, limitaciones, y cuando llego al Evangelio, que comienzo a creer, por eso, gloria a Dios, porque la gente que cree, la que se acerca más a Dios o la gente que más se salva, es a veces la gente que ignora tanto conocimiento humano. Porque como no tienen tanto conocimiento humano para justificarse o para buscar entender, entonces ellos terminan creyendo en lo que en realidad ellos no tratan de entender. Entonces yo no llegué a Dios porque era un hombre entendido, estudiado, preparado. Llegué a Dios porque creí que Él es real. ¿Y sabes qué sucedió? Lo primero que comencé a hacer fue a pedirle sabiduría a Dios. ¿Por qué le pedía sabiduría? Porque yo sabía que yo era un hombre limitado, con miedo, con inseguridad, y no sabía leer bien, no entendía nada. Yo no tenía comprensión de lectura. A mí me decían algo y yo tenía que preguntarlo varias veces, porque no tenía capacidad de entendimiento. Y yo le pedí a Dios, dame sabiduría, Señor. Yo recuerdo que una vez estuve en Bogotá y fui con un joven que era muy estudiado. Y él me trataba de explicar algo. Me trataba de explicar esta frase tan sencilla. Él dijo, visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. Y yo decía, ¿qué? No entendía. Y me lo repetí otra vez. Una visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. Y yo no entendía. Y él me dijo, dile a Dios que abra tu mente, varón, porque tú estás mal, me dijo así. Y lógicamente yo era un nuevo convertido. Pero eso que él dijo, de esa manera tan guacho, porque fue así grosero, lo utilicé en la noche y comencé a orar. Le dije, Señor, abre mi entendimiento. Y Dios me reveló un texto. Dios me habló y me dijo que leyera Lucas 24:45. ¡Wow! Y voy a Lucas 24:45 y encuentro que el texto dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por eso lo que le estoy hablando aquí es por qué es necesario tener un entendimiento abierto para entender la locura del Evangelio, para entender que el hombre en su lógica humana no puede acercarse a Dios, mejor dicho, para entender la grandeza de Dios. Esto es tremendo. Ahora bien, 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí está. Lo primero que Dios hizo fue escoger lo necio del mundo. No escogió a la gente más inteligente, porque Dios no decidió salvar al mundo por la sabiduría ni por la inteligencia. Dios decidió salvar al mundo con otro método que para la inteligencia y el conocimiento humano y el entendimiento humano es una locura. Por eso, el hombre entre más sabe, más se aleja de Dios. Me refiero al hombre que tiene más conocimiento de muchas cosas humanas. Entre más sabiduría humana tenga, más se aleja de Dios. Por eso Pablo dijo, todo lo tengo por basura para llegar a lograr, a ver si logro alcanzar, porque él quería lo de Dios. Entonces, Dios
quiere que tengamos un entendimiento abierto para entender que Él escogió lo necio, que sin nosotros saber mucho, Dios nos escogió para predicar su palabra. Escogió los débiles del mundo. En la actualidad los hombres fuertes son alabados por la sociedad y bueno, dada la circunstancia que un hombre débil no es tenido en cuenta como una persona apta para llevar a cabo de pronto una misión o algo, porque es muy débil. Sin embargo, Dios escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes, porque es que Dios no está buscando gente calificada. Dios está buscando gente que no está calificada para ellos, para Él calificarla, para volver loco a los que se creen que están calificados o los que saben algo. Por eso es que las personas que no tienen un entendimiento espiritual van a chocar con Dios. No sé cuántos me están entendiendo, si me estoy haciendo entender. Por favor, denme Amén. Amén, amén. 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 Al final, si quieren hacer algunas preguntas, lo pueden hacer. La Biblia dice en Joel 3:10, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Porque Dios no buscó a los entendidos de la sabiduría humana. Dios, ¿por qué no los buscó? Porque Dios primero se manifestó en la sabiduría de Él y ellos no lo entendieron. ¿Y cómo usted sabe eso? Lea la Biblia. Dios se manifestó en su sabiduría. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. La Biblia dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, de modo que no tiene excusa. Dios se manifestó a través de la creación, Dios se manifestó a través de su sabiduría y el mundo no entendió, se volvió loco. Dios dijo, ahora voy a utilizar otro método, ahora voy a escoger a los menospreciados, a lo que no es. Voy a escoger a los más débiles, voy a escoger lo más necio y les voy a hacer entender y les voy a dar la sabiduría de lo alto. Wow. Yo no sé cuántos dicen amén a esto. Amén. 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 ¿Cuántos me dan un amén a esto? Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo me queda? Apóstol Amén. Leonardo. Apóstol Leonardo, ¿cuánto tiempo me queda? No quiero pasar, no sé. Continúa, concluye, termina la idea. Es que apenas estoy en el primer punto. Ok, dice lo vil del mundo, lo vil, lo débil. Ahora, lo vil, lo menospreciable, lo que para el mundo no tiene valor, lo que no es, aquello que no tienen en cuenta, los que no tienen en cuenta, las personas que han sido desechadas, Dios escogió para mostrar su infinita sabiduría, ya que no es de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, ni de los elocuentes el favor, sino que Dios le dio oportunidad a los que nadie reconoció para mostrar su grandeza y así avergonzar a los que se creen algo. Por eso es que la Biblia dice que Dios dijo, vayan, prediquen mi palabra, para que se llene mi casa. Hice una fiesta, hay de toda clase de comidas. Y dice que unos dijeron, estoy ocupado, estoy aquí. Y los que fueron invitados, con invitaciones y de una manera formal, rechazaron. O sea, Dios se sometió a la forma, tú sabes, al protocolo, mandó las invitaciones. Wow, aquí revela la sabiduría. Dios utilizó la sabiduría, el protocolo, y los hombres rechazaron a Dios. Entonces Dios dijo, vayan por las plazas y busquen a los pobres, a los desechados, a los que no, para la gente no vale nada, porque quiero que se llene mi casa. Y yo te voy a decir algo, mi hermano, mi hermano. Si tú no entiendes muchas cosas, Dios te va a hacer entender. Ahora bien, voy a comenzar con el segundo punto ahora para los que están anotando.
¿Cómo se desarrolla el entendimiento? Esta es una pregunta. ¿Cómo se desarrolla el entendimiento? Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación viene cuando el entendimiento ha sido renovado. Usted no puede experimentar una transformación, no puede ver una transformación en una persona, en su esposa, en nadie. En nadie puede ver un cambio, una transformación, si no tiene un entendimiento renovado. Imagínense. Y primero la mente se libera, después se transforma y después se renueva. Porque yo le estoy hablando aquí del entendimiento renovado, ni siquiera he hablado de la liberación de la mente. Porque primero la gente tiene que ser libertado en su forma de pensar, después transformado en su forma de pensar y después renovado. Entonces nadie puede ser transformado si primero su entendimiento no es renovado. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque para lo que Dios es perfecto, para nosotros es imperfecto. Pero cuando nuestro entendimiento está renovado, lo que antes era imperfecto será perfecto. Lo que no entendía lo voy a entender. Y lo que no me gustaba me va a gustar porque ahora lo entiendo. Un ejemplo, no me gusta que pase por pruebas, que pase por dificultades, que me pasen cosas malas. Pero cuando entiendo y tengo mi entendimiento espiritual, me va a gustar porque entiendo que la prueba me está formando, me está capacitando, me está haciendo más fuerte, me está enseñando. Dios se ha preocupado por mí y Dios ha permitido la prueba en mi vida porque me ama, porque Él quiere que yo sea mejor, porque hago parte de su grupo, hago parte de Él y Él está pendiente de mí. Soy su hijo, me está preparando y la prueba para mí es una bendición. Pero cuando tú estás pasando por prueba y estás llorando, te estás quejando, te estás lamentando y hasta odias a Dios y tienes algo en contra de Dios, es porque tú no tienes un entendimiento abierto. Qué impresionante. Ok. Amén. El entendimiento. Debe abrirse el entendimiento. Lo primero que el entendimiento hace es abrirse. Lucas 24:45. Anótenlo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Pero ellos se volvieron locos, se embotó su mente, caminaron con Cristo, vieron las señales, los prodigios, las maravillas, la sabiduría, el reino, todo lo vieron. Pero cuando Cristo murió, se les bajó todo. Y no entendían que tenía que morir. Por eso es que hay gente que no entiende que la prueba es mejor que otra cosa. Cuando Jesús murió, murió Jesús. Ahora, si la Biblia nos señala que el Señor fue el que le abrió el entendimiento a sus discípulos, es porque lo tenían cerrado, dando a entender así que hay dos tipos de entendimiento, el natural y el espiritual. Es por esta razón que todos los creyentes en Cristo Jesús deben pasar por este proceso de desarrollo del entendimiento, de abrir el entendimiento. Dios es maravilloso. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Ahora, a ver, ¿por qué debe ser abierto el entendimiento? Vamos a ver las características de por qué debe ser abierto el entendimiento. Porque está entenebrecido. El entendimiento está entenebrecido. Cuando nosotros tenemos un entendimiento natural, quiere decir, no tenemos un entendimiento espiritual, no ha sido abierto, está entenebrecido. Efesios 4:17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, la primera condición del entendimiento natural es que está en tinieblas. Ahí está, no pueden entender la verdad de Dios, no pueden entender las revelaciones de Dios. Si analizamos bien, la palabra entenebrecido se refiere a tiniebla y oscuridad. Es la incapacidad de poder comprender las cosas. Es un entendimiento limitado por la ignorancia que divaga en las cosas vanas de la vida y que no puede entender las cosas espirituales de Dios.
Jesús dijo en otra oportunidad, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra luz aquí se refiere que el Señor en el idioma original significa conocimiento. Está diciendo, yo soy el conocimiento de este mundo, no el conocimiento que el mundo tiene. El verdadero conocimiento está en Cristo. Y la palabra tiniebla significa ignorancia. Y dijo, el que me sigue no andará en tiniebla, no andará en ignorancia, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá el conocimiento que le dará la vida, le conservará la vida. Lo dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Ahora, entonces, por eso Dios quiere abrir el entendimiento, porque el entendimiento está entenebrecido. La segunda condición en que se encuentra el entendimiento es que está embotado. Está embotado. La Biblia dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen al antiguo pacto, les queda el mismo velo. Hay un velo. El embotamiento es un velo que no te deja ver con claridad. ¿Cuánto les pasa que está leyendo la Biblia y no entienden ciertas cosas? ¿Sabes? Cuando uno no entiende, la mente se entorpece. Es como cuando usted va al colegio y están hablando en inglés y usted está acá, no entiende nada y la mente comienza como que a entorpecerse. Pero cuando usted comienza a entender, usted comienza a gustarle. Es lo mismo. La palabra embotado hace referencia a la ausencia temporal de la reacción de un estímulo. O sea, que cuando una persona está embotada, por mucho que sea estimulado con la verdad, no la puede, no puede percibirla porque está embotado, está entorpecido, no puede reaccionar de una forma coherente. Entonces el entendimiento está en tiniebla, está embotado. Tercero, está enceguecido. Enceguecido. Tener un entendimiento enceguecido es vivir con un velo, el cual no nos permite ver claramente. Muchos creyentes cuando leen las escrituras no pueden ver las verdades eternas, las revelaciones, los misterios del reino. No puede. ¿Y por qué? Porque el entendimiento está enceguecido. Otra condición del entendimiento es que debe ser alumbrado. Alumbrado. Alumbrar quiere decir iluminar el entendimiento. Quiere decir Dios pone luz y se van las tinieblas y las personas comienzan a entender. Ahora, cuando el entendimiento está alumbrado, produce claridad de la verdad. Lo primero que hace algo que alumbra es despejar las tinieblas, aquello que no nos permite ver con claridad la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tu mente está abierta, ¿sabes qué va a pasar? Cuando leas la Biblia, las verdades de Dios las vas a ver. Porque la Biblia la entienden los que Dios les abre el entendimiento. Y si tú no habías entendido la Biblia, o parte de la Biblia, o la habías entendido con una lógica humana, cierta parte puedes entenderla con una lógica humana, otra no. Entonces, yo creo que voy a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Bueno, voy a leer este texto y lo vamos a dejar hasta ahí. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mira las verdades estas. Primero, el entendimiento se alumbra. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado. O sea, ¿para qué Dios nos llamó? Uno, para entender el llamado. Si no se alumbra el entendimiento, no puedes entender el llamado. Dos, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? O sea, las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos. Quiere decir que Dios nos dio gloria, riquezas y herencia. Pero eso lo vamos a ver cuando nosotros podamos tener el entendimiento alumbrado. Y aquí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque cuando el entendimiento espiritual
es alumbrado, se te abren los ojos espirituales. Se te abre una revelación impresionante de la palabra de Dios. Cuando tú tienes el entendimiento alumbrado, producen espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. La Biblia lo dice. La Biblia dice que para que tengamos la sabiduría de Dios. Yo lo voy a dejar hasta allí. Solo lo dejé hasta la parte que Dios alumbra el entendimiento. Porque esto tiene demasiado. ¿Por qué? Porque el entendimiento se activa por la revelación. Mejor dicho, hay de todo. Y no sé que no lo voy a poder dar todo completo. Así que cuando tenga otra oportunidad voy a seguir con esto. Y la idea es esta, de esta noche. Dios quiere abrir el entendimiento. Esa es la primera parte. Abrir. Porque yo hablo de abrirlo, renovarlo, transformarlo. Así es que Amém. espero que esta palabra te haya bendecido o te haya dejado con hambre. Incluso yo te invito a que lo leas detenidamente, porque tampoco podemos tragar entero. Pero como tengo la veracidad de la verdad, porque el Espíritu Santo es el que lo ilumina a uno, yo te invito a que tú puedas escudriñar lo que hoy aprendiste. A ver, me gustaría hacer algunas preguntas. Algunas personas. Alguien que me quiera responder. ¿Cómo se sintió hoy con la palabra? ¿Cree usted que necesita que su entendimiento sea abierto? ¿Sea liberado? A ver, ¿quién me responde? Para mim foi muito importante essa palavra, pastor, porque às vezes a gente pede o entendimento sem o entendimento, né? Nós temos que saber pedir esse entendimento espiritual para que a gente possa abrir nossos olhos espirituais. E abrindo nossos olhos espirituais, a gente tem outra visão. Amém. Eu vi dessa forma. Para mim foi muito importante. Fiz algumas anotações que aqui. Lo que yo puedo entenderte es que tú entendiste claramente que cuando tu entendimiento es abierto, tienes otra visión de Dios. Y eso es lo que produce avance, produce desarrollo espiritual. Cuando tú tienes la mente abierta, el entendimiento abierto, yo expliqué que es necesario abrir el entendimiento porque hay que entender lo que el mundo no entiende. Para que el mundo, usted vea por qué es que la gente no quiere aceptar a Cristo. Entonces, desde allí usted comienza a decir, entiendo por qué la gente no quiere aceptar a Cristo. Porque ellos necesitan creer. Por eso es que, mira, los predicadores, Dios usa los milagros, Dios usa los prodigios, las profecías, porque de esta manera, un ejemplo, una persona llega y usted ora por ello, un milagro, la persona creyó. ¿Por qué? Porque el milagro es la puerta para que la persona crea. Pero lo que hace que una persona se convenza y esté firme en Dios es el conocimiento de Dios. Y para eso necesita que Dios abra su mente, renueve el entendimiento. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más puede aportar algo? Bueno, como yo no conozco por nombres, no pregunto, como lo hace el apóstol, voy a dejar que el apóstol lo haga. Quería decirles que este tema es un tema del discipulado leche, que es un tema intensivo, porque el discipulado tiene discipulado básico, discipulado intensivo y discipulado reforzado. Este es un tema de los que tengo en la escuela, del discipulado reforzado. ¿Por qué discipulado reforzado? Porque es una palabra que la gente necesita para que
pueda tener un mayor comprensión, mayor alcance, mayor crecimiento. Y bueno, si Dios me permite, o el apóstol, en otra oportunidad continúo con el tema y lo continúo en el segundo punto, que es cómo abrir el entendimiento. Y porque hoy solamente hablé del primer punto, ¿verdad? ¿Por qué es necesario tener un entendimiento abierto? Fue lo que hoy hablé. Para comprender la locura del evangelio, para entender a Dios, para entender todo lo que no entendemos. Pero después viene cómo abrir el entendimiento, cómo se abre, que es lo más importante. Así que, apóstol Leonardo, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos. Gracias. Que todos sean bendecidos con esta palabra, que los deje con hambre, que los deje inquietos, que los deje allí. Amén. Mucha sabiduría en estas palabras, profeta Pedro Palacios. En Romanos 13:7 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.